Muy bien, ya con nosotros el señor Ministro de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Nelson. Un gusto estar acá con usted. Gracias. ¿Terminó la pandemia? No, decididamente no. Estamos en una situación epidemiológica muy conveniente. Ha venido en la Ciudad de Buenos Aires desde la última semana de mayo hasta esta parte. Cada semana nueva ha venido con menos circulación viral, con menos casos. Estamos en un momento históricamente bajo de número de casos por día, de números internados. Tenemos largos días en la semana que no hay ningún fallecido en la ciudad, pero decididamente la pandemia no ha terminado ni en la ciudad, ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Sabemos que todavía la variante Delta está circulando, sabemos que tenemos que avanzar con la vacunación. Y en ese sentido nosotros lo que defendemos mucho es el avance de la campaña de la vacunación, sobre todo con las segundas dosis. En la ciudad hemos alcanzado ya el 66% de los porteños tienen doble dosis de vacunación, es decir, que más completos, es un número muy importante. Y insistimos mucho en el concepto de que las experiencias internacionales muestran que cuando uno llega al 70%, la variante Delta tiene muchas dificultades de circular y también decididamente ya no genera tanto daño, ¿no? De los casos que están produciéndose en la Ciudad de Buenos Aires, ¿el predominio de la variante Delta se incrementa, se acentúa o todavía no? Bueno, sí, naturalmente sí, y eso ha pasado en todas partes del mundo. La variante Delta es una variante que tiende, como es más contagiosa, tiende a ocupar el lugar de las otras variantes que están en circulación en la comunidad. Y lo que está descrito en muchos países del mundo es que prácticamente duplica su porcentaje de participación cada 5 a 6 días, de manera que es natural que eso va a ocurrir en la ciudad y va a ocurrir en todo el país. La discusión allí también hay que, para no mezclar los conceptos y que la gente lo tenga un poco más claro, no es solamente la proporción de circulación de Delta, que naturalmente va a ir aumentando, sino la cantidad de casos por día, porque si aumenta la circulación de Delta, pero los casos se mantienen en 100 por día como estamos hoy, estamos en una situación muy conveniente. Entonces lo que estamos pendientes es que primero que no aumenten los casos por día, y si aumentaran, naturalmente que eso no genere daño social, es decir, que sean casos leves porque contagian a personas ya con alguna protección inmune, porque están con doble dosis o con una dosis, o son personas de muy bajo riesgo, ¿no? En el contexto de lo que es el plan de vacunación, obviamente más allá de los que tienen la vacunación completa, ¿qué situación se vive con los que no la tienen, sobre todo en cuanto a dos cosas, ¿no? Los tiempos que han pasado de la primera dosis y la posibilidad que tengan la segunda dosis, sobre todo con Sputnik, realmente sea con la repetición o con alguna de las alternativas, lo antes posible? Bueno, revisemos un poco los datos en general, si le parece, Nelson. Nosotros tenemos al día de hoy el 77% de los porteños con una dosis y el 66% con dos. Cuando uno toma en mayores de 18 años, que son los que le hemos ofrecido la vacunación, el 95% de los porteños tienen la primera dosis. Más o menos hay un 5% de porteños que no tienen voluntad de vacunarse. Pero el 95% sí es un número altísimo para comparar en cualquier lugar del mundo. De los que quedan pendientes de vacunar, es decir, que hemos vacunado 2 millones de porteños con 2 dosis y hay 2.300.000 porteños con la primera. De los 300.000 que quedan sin la segunda dosis, que hayan cumplido su periodo, sobre todo el grupo grande, como usted bien decía, es las personas con Sputnik 1 que están esperando Sputnik 2. Hemos recibido hace 2 días 60.000 dosis de Sputnik 2, vacunamos ayer 20.000, hoy otros 20.000 y mañana, domingo, otros 20.000. Es decir, van a ser vacunados a lo largo de este fin de semana largo. Y a partir del día lunes y martes vamos a vacunar con segundos componentes a personas que reciben AstraZeneca y Sinopharm. Es decir, que nosotros esperamos que buena parte de las personas que están esperando sus segundas dosis a lo largo de estos días que pasaron y los próximos días verdaderamente las podamos completar. ¿Las segundas dosis de Sputnik han sido Sputnik o han sido alguna de las alternativas, ¿no? Primera pregunta. Y segundo, ¿las Sputnik de segunda dosis son las que vienen de Rusia o son aquí las que se terminaron de envasar aquí en la Argentina? No, las 60.000 que yo le estoy contando se han envasado y formulado aquí en la Argentina, del laboratorio Richmond. Y luego hay unas 40.000 más que estarán entregándonos los próximos días, porque Richmond entregó primero 1 millón y después 600.000 la semana pasada, que fueron las que han sido aprobadas por la ANMAT y por el Instituto Gamaleya. Entonces, en cuanto a segundas dosis, son las que se están terminando de producir aquí en la Argentina. En cuanto a la intercambiabilidad, usted sabe que en la Ciudad de Buenos Aires hemos ofrecido solamente Moderna como alternativa. Hemos vacunado un poco más de 200.000 personas con Moderna como segunda dosis de Sputnik y ya no tenemos más stock de Moderna para ofrecerlo, así que estamos ofreciendo directamente la Sputnik 2 como alternativa a completar los esquemas que nos quedan, que no son tantos.
¿Cuál es la situación con la Sinopharm? Porque ahí la insistencia de respetar el periodo de intervalo entre 21 y 28 días en forma más estricta se ha acentuado. Bueno, usted me había olvidado de responder a la pregunta de los intervalos, Sí. ¿no? En la Argentina, por razones de necesidad, porque hemos tenido dificultades de acceso a las vacunas en un periodo largo, hemos decidido, en acuerdo entre las 24 jurisdicciones, distanciar el intervalo interdosis. Ha sido un tema de amplio debate que la ciudadanía ya lo ha escuchado, ¿no es cierto? Ahora, como efecto positivo de ese fenómeno es que la experiencia actual demuestra, y hay muchas publicaciones al respecto, que cuando uno aumenta el intervalo interdosis, el efecto biológico e inmunológico de la segunda dosis es mayor que si el intervalo hubiera sido menor. De manera que tiene un efecto positivo esa necesidad, que es que probablemente el nivel de defensa que ha generado la campaña argentina sea un poco mayor a lo que habitualmente se ha publicado, ¿no? Ahora, como bien dice usted, la vacuna Sputnik, esta es una realidad bien documentada y nosotros lo hemos documentado en nuestra propia experiencia. Correcto. También pasa lo mismo con AstraZeneca, que inicialmente se daba a los días 21 o 28 y finalmente se recomendó el día 56. Pero esto no es así en la vacuna Sinopharm, que se recomienda estrictamente mantener 21 o 28 días, que es lo que nosotros mantenemos en la ciudad. Al día 21 ya empezamos a invitar. De hecho, el día lunes vamos a estar vacunando personas que están cumpliendo su día 21 de la primera dosis. El lunes feriado. Sí, claro, el lunes Digo, porque feriado. la gente no sabe cómo está preguntando. Así que el lunes feriado se va a completar Sí, eso la fecha. y vamos a poner una parte significativa también de los adolescentes que se han inscrito para vacunarse con vacuna Pfizer, sobre todo para aprovechar el feriado y que no tengan que faltar a la escuela los días de semana. Así que el día lunes también vamos a vacunar con Pfizer. Eso es un elemento muy importante. ¿Cuál es la situación de adolescentes, tanto los con comorbilidad como aquellos que no la tienen? Este grupo de 12-18 que generó tanta presión y tanta angustia, primero por parte de los padres de los chicos con comorbilidad. Bueno, de los chicos de 12 a 17 años, adolescentes con comorbilidad, han sido todos vacunados con la vacuna Moderna, que nos ha alcanzado las dosis que nos han dado. ¿Una o dos dosis? Dos dosis. Estamos en estos días dando un pequeño último refuerzo de segunda dosis a algunos pocos que se habían inscrito muy tardíamente, pero prácticamente todos han recibido su segunda dosis. Es decir, ahí se cumplió con el intervalo estricto prácticamente, ¿no? Así es. Y luego los adolescentes con Pfizer, que ya son los que no tenían condiciones priorizadas, hemos vacunado, se han inscrito unos 110.000 adolescentes, hemos vacunado a todos, o le hemos ofrecido el turno a todos los de 17 años, 16 años, y estamos en estos días ofreciendo a 15 y 14 años. Vamos estrictamente por orden de la edad. Pero nos han entregado una cantidad importante de vacunas Pfizer con este último avión que ha venido de más de 1.600.000 dosis, de manera que vamos a poder vacunarlos a todos ellos a lo largo de la semana o tal vez completemos el fin de semana. Perfecto, vamos a estar hablando en un ratito para tener alguna especificación con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco. ¿Cuál es la situación de los chicos de 3 a 12 años en relación a lo que anunció el Ministerio de Salud Pública de la Nación, la vacuna de Sinopharm, cosa que después la ministra aclaró que cada jurisdicción iba a tener un comité específico? ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros en la ciudad hemos abierto la inscripción para niños y niñas de 3 a 11 años que tienen condiciones priorizadas, es decir, enfermedades acompañantes o factores o fenómenos de riesgo importante por si tuvieran la enfermedad. Ese es el grupo que estamos priorizando ahora. Luego a lo largo de la semana, junto con la vacunación de adolescentes, vamos a estar ofreciéndole la vacuna Sinopharm a niños y niñas de 3 a 11 con condiciones priorizadas. Nosotros creemos que hay que intensificar y priorizar a los mayores de edad que les falta la segunda dosis, luego a los adolescentes y por último a los niños y niñas que no tengan esas condiciones priorizadas. Así que el orden va a ser segunda dosis de adultos, adolescentes, por supuesto que primera dosis a los niños priorizados y por último a los niños no priorizados. Perfecto, me permite compartirlo, ya que está usted, al presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco. Doctor Tabaco, ¿cómo le va? Estamos con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches. Buenas noches, Nelson, y buenas noches, doctor Quirós. Un gusto acompañarlos. Bueno, precisamente esto que le estábamos preguntando al ministro, porque generó mucha polémica, tanto el anuncio de la ministra como después se ganaron algunas críticas, inclusive en la Sociedad Argentina de Pediatría, después del encuentro, porque había muchos que reclamaban más documentación. Hoy, concretamente, ¿ustedes qué información tienen, qué actitud tienen en relación a esto que hablábamos con el ministro aquí en la ciudad, la vacunación de los chicos de 3 a 11, 12 años con la vacuna Sinopharm, doctor Tabaco?
Bueno, nosotros también nos enteramos por el anuncio, a pesar de compartir muchas otras iniciativas y muchos trabajos COVID y no COVID con el Ministerio, de esto, del anuncio del viernes pasado no sabíamos nada, por lo cual lo que intentamos comunicar en primera instancia es que estábamos de acuerdo con vacunar a estos chicos, expresamos las razones por las que pensamos dentro de un escalonamiento razonable que había llegado el momento de pensar también a vacunarlos a ellos, pero que todavía no disponíamos de toda la información que seguramente disponía el ANMAT y que lo había llevado, como una entidad absolutamente prestigiosa y confiable, a autorizar ya la vacuna con este tipo de vacunas, con Sinopharm, porque en realidad lo publicado era un documento de Lancet de 3 semanas atrás, que hablaba muy bien de fase 1 y fase 2, pero que queríamos conocer si había más información, que se nos brindó el lunes en una reunión con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, de la trayectoria de lo que viene realizando la ANMAT en los últimos 60 y pico días en la fiscalización y control de un ensayo clínico, simultáneamente con entidades regulatorias de China y de Emiratos Árabes, en un estudio puente que tiene una semejanza con lo que sería una fase 3, con tan buenos resultados hasta el momento que les había permitido a la ANMAT autorizarlo. Entonces nos sentimos, por supuesto, fui acompañado con nuestros expertos en vacunas de la sociedad, y nos sentimos satisfechos con la información que recibimos, de manera tal de recomendar con más tranquilidad tanto a las familias de nuestros pacientes cuanto a nuestros 19.000 colegas en todo el país, que se puede empezar a vacunar, acompañar esta vacunación, algo semejante como decía el doctor Quirós recién, como decía el ministro, o sea, empezando siempre por los priorizados, y también una iniciativa que va a ser potestad o patrimonio de cada jurisdicción de poder vacunar en las escuelas, lo cual pensamos que tiene una serie de ventajas. ¿Ustedes pudieron acceder a esa información también, señor ministro? Sí, la ministra de Salud de la Nación la ha comentado públicamente en nuestro encuentro de ministros, y como bien dice el doctor, me parece que la información es bastante concluyente en términos de la seguridad, que es lo primero que uno busca en estas campañas de vacunación, ¿no? En este sentido, ustedes aspiran a que los chicos, porque una de las preguntas que se hace es si el año que viene va a ser casi como un requisito para iniciar el año escolar, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en otro distrito, que los chicos estén vacunados. Bueno, me parece que todavía no tenemos la información científica suficiente para afirmar ni descartar algo semejante, ¿no? Parece que todavía hay mucha información que está en proceso de elaboración y de análisis, y seguramente en los próximos meses tendremos mucho más datos al respecto, sobre todo en la población pediátrica, que aún hay menos información todavía, ¿no? Una de las cosas que está ocurriendo, porque, y esto por supuesto es algo en lo cual vengo insistiendo, lamentablemente el Ministerio de Salud es muy malo en cuanto al manejo comunicativo, porque primero lanza cosas que después generan duda. Se viene escuchando mucho de padres, que a pesar de esta recomendación y demás, cuando se genera una duda es difícil después dar la otra, que dice, yo quisiera que mi hijo se vacunara con Pfizer. ¿Qué van a hacer ante esta situación de presentarse, señor ministro, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero hay que recordar que la campaña de vacunación es optativa, digamos, cada uno de las familias, sobre todo con los niños, tienen su pediatra de cabecera, podrán dialogar con su médico y acordar la mejor estrategia, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde el Ministerio de Salud de la Ciudad es implementar las políticas nacionales acordadas para la Argentina. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy lo que está aprobado en la Argentina es para adolescentes la vacuna de Pfizer, y para niños de 3 a 11 años la vacuna de Sinopharm, que es la única vacuna que la ANMAT ha aprobado para esa franja de edad, de manera que no podríamos aplicar otra vacuna hasta que la ANMAT no la libere y el gobierno nacional libere también en la política y en la campaña de vacunación. Es muy importante este dato técnico, por eso lo preguntaba, ¿no es cierto?, en el medio de tanta confusión a veces que se genera con la información circulante, ¿no? Claro. Dijo usted el otro día, habló de la tercera dosis y de algo que se viene discutiendo a nivel médico, si el coronavirus será algo endémico o no. Voy por partes. Primero, ¿ustedes creen que la tercera dosis en la Ciudad de Buenos Aires, cuanto menos, y de lo que usted comparte con otros ministros, va a ser una realidad para, por lo menos, grupos con comorbilidad y personal de la salud? Sí, seguramente sí, siempre en un ámbito de interpretación, porque todavía la información no es totalmente concluyente, pero hay bastante evidencia que indica que estas vacunas requieren un refuerzo en un periodo o en un tiempo determinado, ¿no?
Allí la discusión más técnica es si los anticuerpos son suficientes marcadores de la inmunidad que persiste o en realidad pueden descender a pesar de que la inmunidad verdaderamente todavía pueda responder. Entonces todavía no tenemos la respuesta completa, pero es muy probable que se requiera un refuerzo, una tercera dosis, y a mí me parece que un tiempo razonable en la Argentina va a ser el otoño, cuando venga la campaña de la vacunación de la gripe y de la neumonía. Seguramente habrá coadministración de esta vacuna, si es que no aparece alguna información más contundente, más definitoria previo a ese tiempo, ¿no? Y por supuesto, como bien usted pregunta, naturalmente siempre en el orden de riesgo, porque esta campaña de vacunación busca mitigar el riesgo individual. No, el objetivo de la inmunidad de rebaño es un objetivo difícil de alcanzar. El principal objetivo, el primero, siempre es el riesgo individual. Por eso es que decimos, los trabajadores de la salud y las personas de mayor edad y con comorbilidad siempre van a estar en la primera línea en el inicio de la campaña. No, el desafío que se genera, que hoy obviamente está discutiendo la ciencia, es si la condición de endémico hará que necesitemos la vacuna todos los años, lo cual es un verdadero desafío logístico, científico y productivo, ¿no? Bueno, en realidad creo que todavía lo que hemos logrado en un año y medio ha sido realmente impresionante con las vacunas, de manera que seguramente en el próximo año terminaremos de aclarar muchas cosas, ¿no? Pero me parece que veremos si necesitamos una vacunación periódica, y si fuera periódica seguramente se va a poder integrar en coadministración con otras vacunas y terminen siendo un conjunto de vacunas del otoño para los adultos, ¿no? ¿Qué va a pasar o cuál es la situación del uso del barbijo en las escuelas? Cosa que está generando polémica entre padres que quieren que no se use más y otros que sí, maestros que quieren que se usen, chicos que sí. ¿Cuál es la situación y cómo la ven ustedes en su evolución? Bueno, nosotros al día de hoy seguimos recomendando y solicitando el uso del barbijo en la escuela en los dos ámbitos, ¿no? Adentro del aula y en el ámbito digamos, de recreo, de lugares más de esparcimiento. Lo que nosotros estamos proponiendo a la ciudadanía es que el barbijo en el espacio abierto, retirarlo del uso obligatorio cuando alcancemos el 70% de la vacunación con 2 dosis en la ciudad. Como le dije al principio, estamos en el 66%, muy cerca de ello. Es decir, todavía no se abolió esto del uso del barbijo obligatorio en el ámbito público. Así es, y lo hemos explicado bien porque nosotros tenemos un plan de 6 etapas y en esas etapas estaba el retirar el barbijo primero en el espacio público y luego en el espacio cerrado, pero siempre alcanzando algunos objetivos de protección. El principal aquí es llegar al 70% de la doble dosis de vacunas. Como le decía hace un rato, estamos extremadamente cerca, estamos al 66%, apenas a 4 puntos de lograrlo. Cuando nosotros podamos lograr ese objetivo, por supuesto que también el espacio abierto de la escuela va a ser parte del espacio abierto, de manera que seguramente haremos 2 etapas, una primera etapa en los recreos, en la actividad física, en lugares abiertos escolares o educativos, y luego cuando, digamos, podamos retirar el barbijo de lugares cerrados, también lo haremos, por supuesto, del aula. Esta semana el fútbol obviamente representó todo un problema en cuanto no solamente el acto en Chicago, sino lo que pasó en River y Vélez. Hoy en Boca se veía algún control más. ¿Ustedes cómo ven esta problemática, sobre todo por la cantidad de estadios que hay dentro de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo penal o no? Acá lo que importa es ver cómo se cumplen las normas. ¿Ustedes tomaron contacto con los presidentes de los clubes de fútbol, con las autoridades para ver esto, cómo se instrumenta? Bueno, eso es jurisdicción del gobierno nacional, ¿no es cierto? ¿La ciudad no tiene nada que ver sobre esto? No, porque esto es un acuerdo entre la Nación y la AFA, porque en realidad la normativa es para todos los partidos, no importa la jurisdicción donde ocurran, ¿no? Ahora es preocupante lo que se ve, ¿no? La ciudad lo que tiene delegado es el control al ingreso del estadio. Ahora, decididamente es preocupante. Yo creo que, como bien dice usted, al día de hoy se ha visto una condición mucho más ordenada en los dispositivos de los partidos del día de hoy, pero la fecha anterior verdaderamente lo que se vio fue preocupante. No tanto por la situación de hace una semana, porque naturalmente hay muy poca circulación viral, estaban todos en el espacio abierto, pero estamos, como hablábamos al principio, con una circulación de Delta que va a ir progresando y tenemos que estar preparados para que esa circulación no nos genere daño, ¿no? Y a mí me gusta remarcar un aspecto, y es: no hay que olvidarse que en los lugares donde hay mucho aglomerado de gente, el barbijo es extremadamente protector. Y lo que uno vio en la cancha no solamente es mucha gente, sino mucha gente sin barbijo, y ahí hay que insistir mucho. Obviamente estamos en un fin de semana de mucho movimiento. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque claramente, sin duda, la situación de vacunación cambia las cosas, pero la pandemia no ha terminado.
y el año pasado, digamos, el rebrote de la segunda ola tuvo mucho que ver con los comportamientos en el verano. ¿Qué visión entiende usted va a haber o cómo lo intuye que va a ser el verano en relación al cumplimiento de normas que todavía, no tan estrictas, van a seguir estando en vigencia? Bueno, nosotros claramente estamos en una situación diferente a lo que fue el verano anterior, ¿no es cierto? Estamos completando un estudio de cero prevalencia en la ciudad, analizando los niveles de protección ¿Cuándo va a estar de anticuerpos en los próximos días. Ya tenemos los datos, los estamos analizando. Pero tanto los anticuerpos devenidos de la vacunación como los anticuerpos específicos de la enfermedad natural, ¿no? Y la verdad que los primeros datos que hemos visto es que el grado de protección inmunológica de la ciudad es verdaderamente muy importante. Entonces, la verdad es que esta situación no es la que hemos tenido con anterioridad y seguramente sobre ello podremos apoyar el plan de progresión hacia la recomposición, la revinculación de los ciudadanos con la vida, ¿no? A mí me gusta decir que llevamos más de un año y medio vinculando todos con la muerte, con el dolor, con la incertidumbre, y estamos en un proceso actualmente de revincularnos con la vida. Una vida que naturalmente tiene que ser cuidada, no es de un día para el otro se acabó, sino que tiene que ser cuidada, pero recomponer nuestros vínculos sociales, nuestra vida laboral, familiar y también educativa, siempre recordando que algunas pequeñas cuestiones tenemos que cuidar. El espacio abierto siempre es mejor que el cerrado, el uso de barbijo todavía es necesario. Pero esperamos verdaderamente un verano que sea significativamente mejor al anterior y probablemente el grado de circulación de la variante Delta y de las nuevas variantes que pudieran tener o pudiéramos tener por delante van a ser mucho menos dolorosas para la ciudadanía en tanto y en cuanto la gente está más protegida. Una final. ¿Cómo vivió personalmente la responsabilidad que le correspondió usted fue el asesor más importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al margen de los científicos y demás, para mantener el tema de la presencialidad en las aulas, ¿no? No era solamente el ministro de Educación, el jefe de gobierno lo consultaba a usted. Digamos, en el contexto de los ataques que recibió, las descalificaciones, la realidad demostró que la decisión había sido correcta con todos los cuidados. Hoy que esto ya es historia, ¿cómo lo vivió? ¿Lo tensionó, lo angustió? Porque el responsable era usted. Bueno, fueron momentos muy duros, ¿no? Y que la verdad que nos encontramos muy en sintonía y en equipo, tanto con el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete y la ministra de Educación, ¿no? Hemos formado un equipo verdaderamente muy calificado. Pero la responsabilidad que claro. Digo, lo voy a contar esto porque para el debate público era la ministra de Educación. El que decidía era usted, el que decía se puede, no se puede por la... ¿Cómo le pesó, lo angustió? Porque sí, fue una parada fuerte. Fueron muy difíciles, pero la verdad es que con la cuestión de los niños y la escuela, el dolor y la dificultad ya venía de mucho antes. Nosotros veníamos viendo la dificultad del aprendizaje, la dificultad de los trastornos de la esfera de salud mental, las dificultades de los niños y la integración familiar, las dificultades de las familias de tener que ocuparse de los niños, además de ocuparse de sus tareas de responsabilidad laboral o familiar. Es decir, que todo lo que envolvió al cuidado del niño y el aprendizaje fue muy duro durante todo el periodo. Y cuando tomamos la decisión teníamos muy buena información propia y un análisis bastante detallado de la información publicada que de alguna manera nos dio la certidumbre que ese era el camino. Pero además había muchos chicos con muchas dificultades, sobre todo los más vulnerables, los más necesitados, que habíamos perdido el seguimiento escolar y eso nos atormentaba día a día. Así que de un lado fue una responsabilidad muy importante, de otro lado la escena que estábamos viendo era muy dolorosa y estábamos convencidos con nuestros datos que el camino era el apropiado, ¿no? Y la última, lo trataron implícitamente de asesino, ¿le dolió? No. Yo he tolerado y he acompañado las críticas, algunas malintencionadas, algunas totalmente fuera del ámbito de lo que yo creía que eran críticas razonables, pero siempre actué en cada momento con lo que tenía mi íntima convicción. Íntima convicción que acompañaba a mi equipo del Ministerio y un grupo de expertos y de asesores de muy buena calidad y sobre todo leyendo, interpretando la evidencia científica en el contexto de los datos que uno veía. Eso a uno le da mucha tranquilidad. Señor ministro, muchas gracias. Por favor, gracias por la invitación. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir a la pausa, ya estamos con el doctor Omar Tabaco, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dio una respuesta ya importante. Tenemos 2 o 3 preguntas puntuales para consultar con él. No se vaya, vamos.